El derrame de los hidrocarburos. Nosotros somos el equipo 2 y está compuesto por Patricio Alejandro, Jair Santos, Ana Victoria, Joel y su servidora Michelle Vera. Debido a la contaminación provocada por el derrame de hidrocarburos en un ducto administrado por Pemex en el año 2014, encontraron daños en el ecosistema del río San Juan. Los daños del río ya no son visibles, pero dañaron los cultivos, la calidad del agua, la fauna silvestre y el ganado. Un grupo de personas y profesionistas interesados en el problema mandaron un documento a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y a Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos para que verifiquen, inspeccionen y evalúen la operación de la refería. Gráfica del lugar del derrame. Hay varios ríos afluentes del río San Juan, así que además de afectar la flora y la fauna, el derrame también afectó a varias entidades que dependen de este río para los ingresos de sus comunidades. De hidrocarburos es una salida o liberación de flujos y o sustancias. Ocurre por diversas razones como son los derrames operacionales, naturales, accidentales e intencionales. También existen tipos de hidrocarburos como son los aromáticos y alifáticos. Surge la muerte de seres vivos. Se reduce la propagación de reproducción de flora y fauna. Los animales pierden la fertilidad, contaminación del suelo, agua y aire, etc., se deben gracias a los derrames de hidrocarburos. Ahora hablando de los hidrocarburos y el petróleo. Tenemos primero que nada que los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por el carbón e hidrógeno. Por el otro lado, el petróleo es una mezcla formada principalmente por hidrocarburos, pero también por oxígeno, azufre o nitrógeno. El petróleo, al someterlo a un proceso de refino, se obtienen diferentes derivados, como lo son la gasolina, fertilizantes, plásticos, detergentes, etc. La diferencia entre estos dos es que los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno únicamente, y el petróleo es una combinación de hidrocarburos y otros compuestos. Además, los hidrocarburos se pueden presentar como gases líquidos o sólidos, mientras el petróleo se presenta como líquido. Fórmulas de los hidrocarburos. Si bien tenemos lo que es el metano, etano, propano, butano, pentano y hexano, dos de los principales elementos o átomos de la tabla periódica son el carbono y el hidrógeno. En esta parte de aquí tenemos lo que hemos estado estudiando en clases que podría considerarse como la estructura de Lewis. Bueno, aquí puedes ver la estructura de Lewis y su geometría molecular. Como podemos ver en la siguiente tabla, esta nos da los diferentes tipos de datos para 7 moléculas. Un ejemplo de estas es el hexano. Es una molécula no polar con interacciones de sustancia pura, dipolo inducido, dipolo inducido. Su masa molar es de 86 gramos por mol, mientras que su densidad es de 0.6548 gramos sobre centímetro cúbico. Su estado físico en 25 grados centígrados es líquido, mientras este es insoluble en agua porque es una molécula no polar. Su temperatura de ebullición es de 69 grados centígrados y por último, su interacción con agua es dipolo inducido dipolo. Reflexión sobre la relación de los datos anteriores y lo que sucede en el derrame del petróleo. De acuerdo a la estructura de Lewis, el agua muestra una asimetría y por lo tanto es una molécula polar, y por el otro lado los hidrocarburos muestran una simetría y por lo tanto son una molécula no polar. El petróleo está conformado mayormente por moléculas de hidrocarburos y es por eso que no se puede dividir en una molécula polar, o sea, en el agua. ¿Por qué el petróleo permanece en la superficie del río? La respuesta a esto es porque la densidad del petróleo es menos gravedad que la del agua. Eso quiere decir que es menos pesada. Se puede concluir que el petróleo flota sobre el río ya que el agua y el petróleo son líquidos inmiscibles, por lo que no se pueden mezclar. Y bueno, gran parte también se debe a la evaporación. Algunos elementos se disiparan, pero otros quedan restantes sobre la superficie del río. Es por eso que se generan manchas negras. Para ordenar los puntos de ebullición de mayor a menor, se tiene que saber que entre las interacciones sean más fuertes, más energía requerirá romper esas interacciones y por ende el punto de ebullición será más alto. Pues primero tenemos el H2, que es una molécula no polar y puede tener un tipo de interacción dipolo inducido, una muy débil. Luego sigue el H2S, que es una molécula polar y por lo tanto puede tener una interacción dipolo-dipolo, que es una interacción más fuerte que el dipolo inducido.
Y por último tenemos a H2O y NH3, el amoníaco, que pueden formar puentes de hidrógeno, una interacción muy fuerte. Sin embargo, el H2O tiene una masa molar mayor que la del amoníaco. Es por eso que para el H2O se necesita más energía y por ende tiene un punto de ebullición más alto que el amoníaco. Nosotros decidimos ordenar el metano, el pentano y el hexano por temperaturas de ebullición de mayor a menor de la siguiente forma. El hexano tiene mayor temperatura de ebullición que el pentano, mientras que el pentano tiene mayor temperatura de ebullición que el metano. Esto se da porque el hexano tiene más moléculas de carbono y hidrógeno que el pentano, lo que significa que utiliza más energía para llegar a su punto de ebullición. Y lo mismo pasa con el pentano y el metano. Aquí lo que hicimos fue investigar los posibles métodos de separación pues, para dar una solución viable al derrame de hidrocarburos. Los métodos que investigamos fueron dispersantes, incineración, inyección de microorganismos, mallas que atraen hidrocarburos, membranas que contienen nano y microporos que limitan el paso de material no deseado y por último la absorción de hidrocarburos mediante el uso de esponjas. Esta última fue la que escogimos. Entonces, para separar los hidrocarburos del agua, utilizaremos esponjas que pueden variar en sus materiales. Una de estas es una especie de hule espuma capaz de tolerar hasta 90 veces más que su propio cuerpo. Llegamos a esta decisión por encima de todos los otros métodos, porque cuenta con el beneficio de ser reutilizada cientos de veces. Y además, después de absorber el petróleo, la esponja nos da esta ventaja de poder recuperar el petróleo crudo y volver a utilizarlo. Otra esponja que usaremos es un musgo absorbente natural, que es biodegradable, que no deja manchas y reduce el riesgo de inhalación de vapores volátiles, polvos de arcilla y explosión. Elemento químico del método. Crearon una superficie química que cubriera el hule espuma para que pueda funcionar el método más fácilmente, ya que encontraron que con moléculas pueden atrapar el petróleo y son capaces de adherirse de una manera permanente. Esta capa que cubre la superficie del hule espuma es de dióxido metálico. Las propiedades físicas y químicas del musgo absorbente son que son insolubles, que tienen un punto de inflamación mayor a 100 grados, un peso de 9 kilogramos, una densidad de 0.86 y una temperatura de autoinflamación mínima de 232 grados Celsius. Ante la fase del diseño de la esponja, observaron que con el silano el petróleo puede ser absorbido y liberado. Por esto, esta composición química permite que la esponja pueda ser un perfecto imán para el petróleo.